Francisco, la dicen Indira. Vamos a llevar conmigo en estas 3 semanas, tenemos 3 semanas para trabajar un trabajo de investigación científica al grado de monografía. Entonces, quien les habla para servirles, la licenciada Delia Yucra Rodas, con licenciatura en Administración, Pedagogía y licenciatura en Matemáticas, maestría en Educación y doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad. Bueno, ya tengo bastantes años de experiencia, gracias a Dios, y me encuentro muy agradecida con la Universidad Siglo XX, con ESAM, por confiar en mí, y ya estamos con nuestro 5º o 6º módulo, programa que estamos desarrollando monografía, ¿no? Entonces, eso pues nos llena de mucha felicidad. Invitarlos a cada uno de ustedes, como yo lo he denominado, la aventura académica en investigación, porque es una aventura, es un momento de emociones, sentimientos que se mezclan con la vida académica. La investigación es así, es objetiva y subjetiva a la vez. Dicho esto, entonces, me despido de la licenciada Mauren porque voy a dar inicio a nuestra clase. Gracias, licenciada Mauren. Bien, gracias a usted, doctora. La clase ya está grabando. Ya, excelente. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar indicando que esto se encuentra, estimados licenciados, en la plataforma. Como ustedes verán, tenemos en la plataforma, yo quiero que ustedes descarguen de la plataforma. Tengo aquí la plataforma, mejor voy a empezar mostrando la plataforma, ¿sí? Entonces, ustedes en la plataforma tienen las orientaciones para el desarrollo de la investigación. Les pido, por favor, hacer una lectura minuciosa de estas orientaciones. Si nosotros leemos las orientaciones de manera responsable, de manera con una lectura comprensiva, con una lectura crítica, entonces no vamos a tener ningún problema en la elaboración del trabajo de investigación llamado monografía científica. Pero si no leemos desde un punto de vista de una lectura comprensiva, de una lectura pausada, con seguridad vamos a tener grandes dificultades. Si a la luz de la lectura ustedes encuentran diferentes dudas, que no encontramos respuesta, seguimos leyendo y no hay respuesta, por favor, así en esos términos, escríbanme a mi WhatsApp o llámenme. Si yo no estoy en clase, en el momento voy a resolver la duda. Yo contesto hasta las 11 de la noche, por si acaso, desde las 6 de la mañana. Yo prefiero que me llamen o me escriban a que caminemos una investigación con un margen de error muy grave, puedo decir, porque quizás hay incomprensión y me da un poco de temor preguntar, porque estoy estudiando a las 10 de la noche y pienso que la tutora, la docente, está pues en hora de descanso. No, yo prefiero que usted me escriba, que usted me llame, quizás yo estoy en línea y le puedo responder a que usted avance con error, avance con duda, y luego tengamos que revisar toda la investigación, que es un trabajo ya más arduo. Entonces, tenemos que leer las orientaciones y tenemos que leerlo a detalle, ¿sí? Por favor, entonces, lo tenemos aquí en la plataforma y es lo que voy a pasar a leer con ustedes. No es amplio, solamente son 7 páginas, pero nos obliga a leer con responsabilidad. A los licenciados maestrantes que me están siguiendo todos, les voy a pedir que en una hoja blanca ustedes anoten qué se le viene a la mente, así en una hojita blanca, qué se le viene a la mente o qué problemas recuerdan dentro del campo de la educación. Siempre recomiendo aquello, pero a veces nos salimos de eso, ¿no? He visto trabajos de médicos que me hacen investigaciones sobre el aborto. Está excelente, pero está excelente para el perfil profesional del médico. Nuestro diplomado es en educación, entonces tiene que estar en el marco educativo. Podré hablar de metodología, podré investigar de diseño curricular, podré investigar de gestión de aula, pero yo no puedo ausentarme de lo educativo, porque este trabajo final le da el grado de titulación
al tener este grado de titulación, ¿en qué se está titulando? ¿En un diplomado en ginecología? No, es un diplomado en educación. Entonces, el problema que se detecta, que se determina y al cual se le da solución a través de la propuesta, tiene que estar en el marco educativo. Eso es importante, por favor. Desde ese punto de vista, les voy a pedir que hagamos los primeros lineamientos sobre nuestra investigación. ¿Qué me gustaría investigar? ¿Qué problema veo? Pero si vemos problemas de salud o quizás algún contador, problemas de manejo de planillas, relacionemos con el tema educativo. Luego yo les voy a dar a ustedes la palabra para que ustedes me den qué problemas ya están pensando investigar o en este momento les están haciendo en la mente. Bien, todos de manera obligatoria debemos leer estas orientaciones. Aquí me indica detalle, incluso el tamaño de la hoja debe ser tamaño carta, el interlineado debe ser 1.5 líneas, el tipo de letra debe ser Arial 12. Subimos a la plataforma y me envían con letra Times Roman. Aquí indica Arial 12. Un trabajo de investigación científica que está dando lugar a una titulación no debe tener ningún margen de error, porque le está dando ese grado que usted ya adquirió esas competencias. Y a veces son detalles tan pequeños como estos. Entonces le pido por favor tomar nota. De todas maneras, seguramente hay un grupo de WhatsApp. Yo voy a mandar también estos puntos importantes al grupo de WhatsApp. La hoja usted lo va a programar en su trabajo de investigación en Word. Les pido que programemos antes de escribir. ¿Por qué es importante programar antes de escribir? Es importante programar antes de escribir porque tenemos que contar la cantidad de páginas. Cuando no hacemos esto, nos faltan páginas o nos sobran páginas. Entonces, es importante antes de escribir poder delinear el marco. En este caso, mi hoja es tamaño carta, mi interlineado es 1.5 líneas, mi tipo de letra es Arial 12, mis márgenes superior e inferior 2,5, el izquierdo 3,5 y el derecho 3,0. El total de las páginas de la investigación son 30 páginas. Tomen nota, por favor. No son 50 o 70 como a veces ustedes terminan con un trabajo de investigación de 70 páginas y no sabemos qué vamos a sacar o dice, se me fue tanto tiempo, ¿cómo no me di cuenta? He perdido horas de investigación y tengo que desechar esas 20 páginas porque tiene 50. Entonces, tenemos que ser precisos en la investigación. Una investigación no vale más ni vale menos por la cantidad de páginas, sino por el grado de especificación, por el grado de claridad en la investigación, por el grado de innovación y creatividad en la investigación. De ahí que la monografía tiene un número de 30 páginas. ¿Cuál es el contenido? Ya la carátula es una página, ¿sí? En la carátula tenemos que colocar todos los datos generales. Aquí le vamos a presentar. Como ustedes ven, tiene el tipo de letra, Arial número 18, dirección de posgrado, Arial 14, diplomado en educación superior, en nuestro caso, Arial 13, el título del trabajo con negrita, Arial 14, el trabajo de grado, Arial 13. Y colocamos, podemos, ¿por qué hay dos nombres? Porque podemos trabajar con una compañera, con un compañero, con otro licenciado. Yo les pido, para que sea un poco más liviano para ustedes, que trabajen con alguien que sea similar a su profesión. Si usted es abogado, quizás hay algún abogado en el grupo, ubiquemos un abogado también en el grupo de WhatsApp, y trabajemos con él la investigación. Va a ser más dinámico, va a ser más rico y para usted también le va a ser un poco más liviano. En caso de que no pueda coordinar los tiempos, ¿puede trabajar solo? Claro que sí. Puede trabajar usted de manera individual su trabajo de investigación, pero la investigación también se puede trabajar en grupos de 2. Bien, aquí tenemos entonces el tipo de letra en toda la carátula
Arial entre 11, 12 y 14, dependiendo el grado de importancia. El índice. El índice debe tener los títulos y subtítulos del trabajo. Lamentablemente, en otras investigaciones no me colocan índice. Y luego me dicen, Lisa, me lo han observado mi trabajo, porque una vez que terminemos nuestro trabajo, este trabajo va a los revisores externos. Y ahí no debe haber error. Y luego me dicen, hay error en el trabajo, pero si no lo ha hecho el índice, no lo vamos a reprobar la monografía porque no esté el índice. Puede ser que apruebe conmigo, pero ya para presentar al revisor debería estar el índice y muchos no lo hacen. Tiene que tener un trabajo completo. Yo les invito a imprimirlo quizás o marcarlo con un resaltador. ¿Qué tengo y qué no tengo? No mandemos un trabajo incompleto. Ya en la tarea 1 les voy a pedir que me manden desde la carátula, porque a veces me mandan el problema y no me mandan la carátula. Y cuando ya me mandan la carátula, el título de la investigación no tiene nada que ver con el problema. El título, el problema, el objetivo, la variable y la propuesta debe tener un mismo hilo de investigación, debe tener una línea de investigación y a veces esa es la gran falencia. Entonces les pido que desde la tarea 1 mandemos con la carátula. Bien, continuamos entonces. La introducción. La introducción son 4 páginas. ¿Qué comprende la introducción? La introducción comprende un inciso A, no dice 3,1. Tal como se ve, usted debe enumerar. La introducción dice breve presentación del problema. Y aquí me colocan, ¿qué voy a colocar, licenciada? Presente el problema. ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es importante investigar este problema? Entonces, eso debemos anotar en este inciso A. En el inciso B, colocamos la importancia teórica, porque hacemos un estudio teórico monográfico, y de qué manera hay una importancia práctica, porque lo llevamos a la práctica, en la propuesta. ¿Sí? Entonces, ahí eso viene desde usted. Algunos preguntan, ¿puedo utilizar referencias bibliográficas? Claro que sí puede. Las referencias bibliográficas son autores que le respaldan a usted sobre la existencia del problema. Usted dice, hay un problema de bajo rendimiento en medicina. Usted lo está indicando. Pero también puede ser que Piaget, en algunos de sus libros, diga que el bajo rendimiento académico se debe a la ausencia o las dificultades en las asimilaciones y acomodaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, usted agarra y eso que dice Piaget, copia y pega aquí. Se está respaldando. Piaget le está diciendo que sí, hay bajo rendimiento. Puedo respaldar con algún autor, pero especialmente en este punto tiene que estar salido desde usted, porque usted es el investigador. Luego tenemos la importancia teórica. Aquí tenemos que colocar los argumentos teóricos que me han llevado a realizar esta investigación. ¿Cuáles son estos conceptos? ¿Qué conceptos vamos a analizar? Si es bajo rendimiento académico, ¿cuáles son los niveles del bajo rendimiento académico? ¿A qué lleva el bajo rendimiento académico? ¿Cuáles son sus causas, sus consecuencias? Y la importancia práctica en el siguiente punto vienen a ser las metodologías que llevan a incrementar el rendimiento académico. Entonces, no puede descansar la investigación solamente en una investigación 100% teórica. Tiene que llevar a algo práctico. Por eso hay importancia práctica. ¿A qué tipo de práctica real va a llevar la investigación? Bien, luego tenemos en el inciso C el problema. Planteamiento del problema, situación problemática. En este espacio voy a narrar de manera breve, clara, concisa, con argumentos reales, cómo se presenta el problema.
tengo que colocar el problema, estimados licenciados, no se encuentra en una burbuja. Este problema de bajo rendimiento, este problema de deserción universitaria, este problema de poco manejo de gestión de aula, se presenta en la Universidad Domingo Sabio, se presenta en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se presenta en la Universidad del Valle. Entonces, ¿dónde se presenta el problema? Por eso indica aquí, tiene que decir el contexto, la ubicación, ¿dónde se presenta el problema? A veces usted dice el problema del bajo rendimiento académico en la carrera de medicina, pero ¿en qué universidad? ¿En qué semestre? Tenemos que ir delimitando ya aquí. ¿Es en el 10º semestre de las prácticas preprofesionales? ¿Es en el primer semestre de la carrera de auditoría, donde hablamos del tronco común? ¿Dónde? Tenemos que explicar no solo el problema, sino dónde se presenta el problema. ¿Quiénes son actores del problema? Será el estudiante, especialmente porque él es el que está presentando bajo rendimiento, pero tiene relación con los docentes, porque es el docente el que hace el proceso de enseñar. ¿Sí? Entonces también tenemos que explicar esa situación desde los actores que están involucrados en el problema. Luego pasamos a las preguntas científicas. Las preguntas científicas llevan al investigador a ver por qué sucede este problema. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta dar a mí es el problema de un dolor de estómago. ¿Qué le pregunta el médico? ¿Por qué cree que le duele el estómago? ¿A qué hora le duele? ¿Qué comió? ¿Qué tipo de vida ha llevado? ¿Ha renegado? ¿Ha estado estresado? ¿Está de vacación? ¿Está con una recarga de trabajo, de espacio laboral? Entonces, nos va a llevar a comprender por qué sucede el problema. Las preguntas deben ser del problema. El médico no le va a preguntar, ¿usted tiene o no tiene trabajo? Posiblemente tiene que ver, pero no es lo más importante, ¿cierto? En caso que hablemos de investigar un dolor de estómago. Entonces, las preguntas científicas son las que me van a llevar a responder el problema. Recordemos algo, quizás para algunos sean la primera vez que está haciendo una investigación, quizás otros tienen mucha experiencia en esto. Las preguntas normalmente tienen relación con los objetivos específicos. Las respuestas a estas preguntas vienen a ser los objetivos específicos. Si nosotros somos rigurosos en la elaboración, la pregunta general va relacionado con el objetivo general. Las preguntas específicas, científicas de la investigación, van relacionadas con los objetivos específicos. No puede ser que la pregunta esté preguntando algo y el objetivo esté yendo hacia otro horizonte. Mi objetivo específico, voy a ir al cine a ver una película. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vas a ir? Voy a ir al cine. ¿A qué vas a ir? A ver una película. La pregunta, la respuesta. Las preguntas son enunciadas. ¿Cuántas? Pueden ser 3 o 4 normalmente. ¿Por qué? Porque es un trabajo de monografía, no estamos haciendo un trabajo de maestría. Ahora, la pregunta general para el objetivo general. Las preguntas específicas para los objetivos específicos. Tiene que tener esa relación, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, hágase usted incluso un cuadrito de la pregunta y el objetivo. Debe haber una relación lineal. Los objetivos. En el objetivo, algunos colegas, quizás vamos a darle la palabra luego a ustedes, tienen bastante conocimiento ya de la elaboración de un objetivo. Recordemos que un objetivo no es un párrafo cualquiera. Un objetivo está formulado. En algunos contextos se dice formulación del objetivo. La formulación del objetivo tiene qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y para qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Es qué voy a investigar. ¿Cómo voy a investigar?
el cómo es el desarrollo de la investigación. El qué es el tema. Voy a investigar el bajo rendimiento académico o voy a proponer estrategias colaborativas. Entonces es el qué. El cómo es el mediante y el para qué es para resolver el problema que hemos determinado. Entonces, eso es muy importante, por favor, tomar en cuenta para la elaboración del objetivo. De todas maneras, si usted no está seguro, puede enviarme al WhatsApp, al personal, su objetivo y su problema. Yo lo prefiero revisar en el WhatsApp y devolverle antes que usted lo suba a la plataforma para tener mejor grado de calidad en el trabajo de la plataforma. No dejen el trabajo a última hora porque ahí sí es más complejo, porque el trabajo de investigación monográfica no es breve, es amplio, es amplio. Me obliga a ser más disciplinado con el factor tiempo. Entonces, eso es importante que recomendemos en este momento. El objetivo general, entonces, es la idea de la investigación, es lo que vamos a desarrollar. Lo que dice en el objetivo general es lo que tenemos que hacer en la investigación. Los objetivos específicos son las respuestas a las preguntas científicas que hemos enunciado anteriormente. Bien, hasta aquí, estimados licenciados, es nuestra clase de hoy. No vamos a analizar todo a detalle hoy porque va a ser amplio, vamos a tener confusión. Hasta aquí vamos a avanzar, pero es importante hacer una lectura rápida para que ustedes vean a dónde vamos, cuál es el fin del desarrollo de nuestro módulo. Bien, desde la introducción, desde la carátula en realidad, hasta la introducción que viene a ser la presentación del problema, argumentar por qué es importante investigar este problema, cuál es la importancia teórica, cuáles son las nuevas teorías que vamos a investigar, a qué paradigma pertenece, y posteriormente ver la importancia práctica, ya pensando un poco en nuestra propuesta, la presentación del problema, donde voy a indicar las causas, las consecuencias, en qué universidad se presenta este problema, dónde se presenta el problema, las preguntas científicas que me orientan al desarrollo posterior de los objetivos, no están ahí de la nada, tiene relación con los objetivos, ojo con eso, por favor. No se puede concebir 8 preguntas científicas y 3 objetivos específicos. No hay lógica ahí en esa investigación. ¿Qué es complejo en una investigación? Que tiene que tener una línea de investigación, una lógica. ¿Cómo voy a enunciar 8 preguntas? Es como si yo quisiera, como le decía, ir al cine y me pregunto, ¿en qué voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Y luego de repente aparece en el cine. No puede ser. Ha habido algo que me he desplazado, ¿cierto? Entonces, si usted tiene 3 objetivos, 3 preguntas específicas, tiene 3 objetivos específicos. Vamos a ser estrictos con eso. No es amplio, solo son 4 páginas que tienen que redactar hasta el otro fin de semana. Pero tenemos que hacerlo con bastante cuidado, con bastante conciencia. Hoy hablamos de la teoría de los procesos conscientes. ¿Qué nos dice la teoría de los procesos conscientes? Que nosotros tenemos que ser sistemáticos, muy sistemáticos, metódicos en el desarrollo de cualquier trabajo, en este caso el trabajo de investigación. Bien, entonces tenemos las preguntas, tenemos el objetivo general, el objetivo específico, que nos lleva a las 4 páginas. Esas 4 páginas es para el próximo fin de semana. Luego tenemos para la subsiguiente semana el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es toda la investigación teórica que vamos a realizar. Toda esa investigación teórica. Si el problema es bajo rendimiento, entonces, ¿cuáles son las teorías, los diferentes paradigmas? ¿Cómo se dan los bajos rendimientos? ¿Cuáles son las características? Y si mi propuesta es estrategias motivacionales, ¿qué es la motivación? Los tipos de motivación, intrínseca, extrínseca,
a qué se llama estrategia, los tipos de estrategia, entonces haré un desarrollo, una conceptualización, de tal manera que yo como investigador llego a tener un dominio teórico, es toda la parte teórica. En esta parte teórica es muy importante las normas APA. Todas las referencias bibliográficas deben estar dentro de las normas APA. ¿Sí? No puede ser, algunos terminan el trabajo de investigación, pero no colocan en normas APA, colocan con pie de página. Ya no estamos en 1999, 98, estaba en su auge lo que viene a ser con pie de página. Hoy, desde el 2012 a la fecha, ya estamos por la 7ª edición de las normas APA. Tenemos que trabajar, por favor, con las normas APA. En la fundamentación teórica vamos a trabajar lo que es la hipótesis y conceptualizamos, pero no la colocamos la hipótesis directamente en las variables y su conceptualización, sus características y clasificaciones. Esta es la parte más facilita y bonita de la investigación. Eso le va a llevar 5 páginas para la segunda semana. Y la tercera semana, que es la que le da lugar a la parte práctica de la investigación, redactamos 6 páginas. ¿Qué contienen estas 6 páginas? Contienen la metodología. ¿Cuál es la metodología de investigación que nosotros hemos desarrollado? En este punto, cuando llegamos a este punto, sus compañeros, licenciados, maestrantes preguntan, ¿y tengo que colocar cada punto, licen? Es mucho, me dicen. Sí tiene que colocar, porque usted desde el inicio, cuando describió el problema, puede ser que haya dicho que el problema de la deserción universitaria se da en todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica. Y la CEPAL en el 2012 ha hecho un estudio donde indica que el 60% de los estudiantes manifiestan deserción. ¿Usted qué tipo de investigación ha hecho ahí? Ha hecho análisis, síntesis, de lo macro a lo micro. Entonces, eso es lo que le está diciendo que usted va a redactar acá, el tipo de investigación. En este punto, entonces, vamos a ver los tipos de investigación cuantitativa, que vamos a hacer instrumentos de investigación, encuesta, entrevista, cualitativa, como ser la fundamentación teórica, que la acabo de explicar hace unos minutos, quizás observación, que usted ha visto los métodos teóricos, el inductivo, el deductivo, donde usted ha hecho una lectura y usted deduce la existencia del problema. Usted deduce la posible solución. Posteriormente tenemos el método analítico. Todos lo realizamos porque analizamos el problema en sus diferentes manifestaciones. El método sintético, la vinculación que existe entre el problema y la realidad científica que estamos investigando. Obviamente usted lo hizo cuando ha enunciado su problema y ha enunciado sus objetivos. De esa manera, entonces, colocamos las técnicas de investigación que todos aplicamos. Puede ser un cuestionario que ustedes ya pueden ir realizando si tienen un tiempo y determinado el problema. Será a los docentes, a los estudiantes, administrativos, y eso es lo que colocamos acá, esos resultados. Los instrumentos, la delimitación espacio-temporal en la segunda fase de la gestión 2020 o parte 2 o gestión semestre segundo de la gestión 2020. La población, algunos me indican, ¿no? Me dicen, voy a trabajar con los estudiantes del 8º semestre de ortodoncia y solamente tengo 60. ¿Puede ser esa mi población? Sí. Y puede ser mi muestra, no hay problema. En caso de que su población sean 146, aplicamos la fórmula para reducir, porque es muy amplio el número. Esto vamos a hacer en la tercera semana. Hacemos la presentación de los resultados. Ustedes saben que se presenta a través de índice de gráfico o de tablas para que muestra la tabulación de los resultados que hemos aplicado las encuestas. Y 4 páginas la propuesta. Esta propuesta es innovadora, es innata, es creada por ustedes. Es el sentido de la investigación. Si el problema era bajo rendimiento académico y usted pensó que las estrategias motivacionales pueden darle solución, entonces
su propuesta serán estrategias motivacionales para reducir el bajo rendimiento académico. Y aquí estarán sus estrategias. Dentro de las estrategias hay un sinfín de elementos, pero aquí somos más precisos. ¿Qué tiene que estar? La fundamentación de la propuesta, o sea, ¿en qué se fundamenta? No puede estar al aire. Puede fundamentarse en el paradigma constructivista, puede fundamentarse en el paradigma de la complejidad, puede fundamentarse en algún paradigma pedagógico, metodológico, porque si no, no tiene sentido de existencia académica, ¿ya? Y los objetivos de la propuesta. El objetivo de la propuesta tiene relación con el objetivo de investigación. La metodología que se va a aplicar en la propuesta, recordemos que tenemos que estar en el marco de la educación y los recursos que vamos a emplear. ¿Qué recursos necesitamos para el desarrollo de esta propuesta? En este punto, estimados licenciados, no se preocupen, yo les voy a subir a la plataforma y también al grupo de WhatsApp bastante material de hace un año atrás o 2 años atrás, para que ustedes tengan referencias ya de elaboración de propuestas metodológicas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que esto que yo les voy a facilitar son genéricos. Entonces, usted lo que va a hacer es especificarlo para su carrera. Será para su carrera de medicina, para su carrera de derecho, de ciencias de la educación, que es mucho más fácil. Posteriormente, redactamos las conclusiones, que son 3 páginas. Ojo con esto. Yo no entiendo por qué, pero esa es una situación general en todos los espacios. ¿Qué se concluye? ¿Qué se concluye? Vuelvo a algo tan fácil. Mi objetivo era decir, yo quiero ir al cine. ¿A qué voy a concluir? Y mis objetivos específicos eran en qué voy a ir, a qué hora voy a ir, con quién voy a ir. Entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión? ¿Mi conclusión va a ser de que fui a cenar? No, mi conclusión va a ser de mis objetivos. Se concluyen los objetivos. ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos? ¿Cómo se alcanzaron los objetivos? ¿Para qué alcancé mi objetivo? Eso tenemos que redactar ahí. Eso es importante. Muchas veces la conclusión se aleja de la investigación. Parece que se termina la energía y copiamos y pegamos de otro lado y leemos la conclusión y no tiene nada que ver con el objetivo. Y como ya estamos en la 3ª semana, ya no hay manera de que se le pueda hacer mucho acompañamiento. Lo que yo les puedo decir es, mejórenlo para enviar a coordinación, porque coordinación lo envía a revisores externos. Entonces, por favor, las conclusiones, a medida que usted va redactando su trabajo, ¿puedo hacer la conclusión? Sí. Haga su objetivo general y va concluyendo el objetivo. Se concluyen los objetivos. ¿En qué medida he cumplido los objetivos? ¿Cómo logré mi objetivo? ¿Para qué me tracé este objetivo? Tienen esa relación lógica. La investigación no es una compilación de teorías. Tiene que tener esa lógica. ¿Quién hace la lógica? Cada uno de ustedes. ¿Sí? Bien, y las recomendaciones es una página. Las recomendaciones normalmente son a mejor profundizar la investigación, porque nosotros lo hemos hecho en un tiempo de 3 semanas, aplicar nuestras propuestas y continuar con la misma. Por eso es que solamente es una página. Las referencias bibliográficas me muestran que yo he trabajado con las normas APA 7ª edición. Los anexos 2 páginas y el plagio. En el tema del plagio, cuando ustedes me envían, yo no necesito hacer mucho para darme cuenta que el trabajo está plagiado o no. Paso a copiar un párrafo, lo coloco en el Google y ya me sale de qué trabajo era. Entonces, si usted va a copiar un párrafo, perfecto, pero coloque de quién lo copió. Coloquemos la referencia bibliográfica. ¿Qué autor? ¿Quién hizo esto? Incluso en el Wikipedia está quién ha redactado. Coloquemos, por favor. Si usted coloca quién redactó, quién es el autor, no hay problema. ¿Cuándo es plagio? Cuando
olvidamos colocar el autor. Yo no quiero pensar que es intencional, por eso digo, olvidamos colocar el autor. No debe ser así, tenemos que colocar el autor. Bien, estimados licenciados, dicho esto, voy a pasar recién a empezar lo que es la monografía. Vamos a la primera parte. Bien, aquí estamos entonces, estamos viendo el tema de la monografía, cuáles son nuestros elementos. ¿Qué es una monografía? Entonces, es un trabajo escrito de investigación que describimos el problema. ¿En qué punto describimos el problema? En el punto cuando redactamos la presentación del problema. En el capítulo 1, si ustedes quieren. Ahí usted como investigador describe el problema, la existencia del problema, las características del problema y luego la posible solución. La monografía. Es importante que esta monografía tenga una calidad científica. ¿Y qué lo hace científica? Si toda esa información ya está en el internet, la organización del trabajo, el respetar a los autores con las referencias bibliográficas desde las normas APA y el proponer una alternativa de solución a través de la propuesta. Ese análisis de la investigación que me va a llevar a formular las variables que son salidas de una hipótesis. Toda esta información está en el internet. Claro que sí, pero lo vamos a relacionar de una manera sistémica, de tal manera que le da el grado de investigación. Aquí es muy importante, la monografía se escribe en tercera persona del singular. El bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública cuando se desarrolla la materia, existe ausentismo, poca atención, bastante distracción, dificultades en la participación de clase. Yo no entiendo, a veces pienso que sucede que por tema tiempo quizás copiamos de algún blog y yo leo y dice ahí, tú que no has podido presentar tus trabajos, te mandamos algunas ideas para que cumplas con las tareas en la universidad. Eso está copiado y pegado. ¿Por qué? Porque está hablándole de tú en primera persona del singular. Sin embargo, la investigación debe estar en tercera persona del singular con el grado de el trabajo, la realización. Usted, no vos, no tú en la investigación. Es una investigación científica. Tiene un carácter formal. Si usted ha leído así y le parece que sí tiene que estar en su trabajo, transcríbalo en sus propias palabras. Ya no tendría que colocar referencia porque usted lo está transcribiendo quizás como parafraseo. Según Gutiérrez, y lo nombra al que ha redactado, pero no lo coloque así de manera tan informal, tan impersonal, porque no es cualquier trabajo práctico, es su trabajo de titulación. Ojo y cuidado con eso. Bien, ¿cuáles son los logros de la monografía? Pues esta investigación científica de delimitar el problema, describir el problema, clasificar los materiales y acceder a la información. Entonces, nuestra monografía es científica, ¿por qué? Porque resolvemos solamente un tema. Esto es importante, licenciados, que ustedes ya vayan definiendo el tema. Luego voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, que a veces empiezan con metodología y luego terminan con evaluación. Ya se han pasado de un tema a otro tema. Todos estos temas pertenecen al campo educativo, sí, pero usted debe delimitar el problema. Si usted ya empezó con metodología, continúe con metodología, investigue todo sobre metodología, o con didáctica. La didáctica, como ustedes saben, es más amplio. La didáctica contiene otros componentes como el método, la técnica, las estrategias, es más amplio. Entonces, si usted va a analizar didácticas específicas, por decir, entonces es un tema más amplio y no se debe salir de la didáctica. Si usted va a trabajar o va a investigar el tema de la evaluación, lo propio.
Tipo de monografía. Tenemos entonces esta manera de conocer las monografías quizá. Tenemos monografías de compilación, monografías de investigación y monografías de experiencias. Entonces es importante saber que nuestra monografía no es de compilación, no se trata solo de compilar información y colocar los referentes bibliográficos, no, sino que estamos haciendo una monografía para responder a un problema real a través de una propuesta. Bien, entonces continuamos con lo siguiente. Elementos básicos de la monografía. ¿Cuáles son los elementos básicos quizás que ustedes van a encontrar en una monografía? Van a encontrar la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. ¿Eso tiene nuestro trabajo? Sí, licenciado. En la introducción nosotros estamos presentando todo el problema. En el desarrollo estamos desarrollando el marco teórico y estamos desarrollando también la aplicación de los instrumentos, encuestas, entrevistas, y en la conclusión estamos concluyendo cada objetivo, de qué manera se logró y si hemos logrado los objetivos y la bibliografía. Con seguridad ustedes van a encontrar bastantes monografías del problema que van a investigar, pero quizás en esa investigación van a encontrar monografías que no tienen propuesta y van a decir, pero ¿por qué yo estoy haciendo propuesta? Porque nuestra monografía es propositiva. Como ustedes saben, la CV en el 2014, finales a inicios del 15, indica que todo trabajo de investigación a nivel universitario de posgrado debe tener un grado propositivo, debe ser con una metodología propositiva. De ahí que los trabajos de investigación deben ser propositivos, es decir, terminar con una propuesta. Bien, me quedo aquí antes de pasar a la otra presentación. Y les cedo la palabra a ustedes para que me indiquen qué problema les gustaría investigar o les llamaría la atención investigar o seguir quizás. Para eso voy a pedir la palabra primero a ustedes los que quieran participar. En caso que no tenga audiencia, como espero, voy yo al sorteo a llamar a algunos de ustedes. Bien, los escucho, por favor. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, no sé si hay un error. Mi persona estuvo en la plataforma y nos indica que la tarea es para mañana. Hay una tarea de su módulo que indica que es hasta mañana domingo. Tengo muy bajo su audio, Licen, querida. Si lo puede volver a repetir, le voy a agradecer. Ya, bueno, Lice, estuve en plataforma y teníamos una tarea de su módulo, pero que indica que la fecha límite es mañana, hasta domingo, 23 horas, 59 segundos o minutos. No sé si esto está correcto porque nos indicó que tenemos tiempo para ir desarrollando la monografía hasta la próxima clase. Ya. Excelente, licenciada, gracias por su participación. Para los que no la han escuchado bien, a la licenciada dice que ella vio la plataforma y es hasta mañana. Voy a pasar a compartir pantalla. Perdón, vamos a compartir pantalla. Ya. Aquí está. Ustedes van a ingresar, aquí tenemos la plataforma. Aquí está la orientación, voy a subir el otro reglamento que es prácticamente lo mismo, pero está como reglamento. También les voy a pedir que descarguen el reglamento. Aquí están las diapositivas de hoy, pero también vamos a enviarlo al grupo de WhatsApp. Y tenemos la actividad evaluativa. Efectivamente creo que la fecha estaba cambiada, pero me parece que ya hemos corregido aquí. Ustedes en total se inscribieron 66 licenciados, obvio ninguno envió, y pueden enviar la tarea hasta el próximo viernes, hasta el viernes, sí, el viernes 4 de diciembre ya, hasta las 11:59
con 59 minutos del viernes. Entonces tenemos hasta el viernes. Lo propio con la tarea 2 es hasta el próximo viernes y la tarea 3 hasta el próximo viernes. La tarea 1 tiene un valor de 30 puntos, la tarea 2 30, son 60 y la tarea 3 40, que sumado nos hacen los 100 puntos del trabajo. Muchas gracias, licenciada, por su participación y eso ha servido para resolver bastantes dudas. Bien, ¿alguien más, por favor, que me quiera decir, quisiera analizar este problema? ¿Cómo ve el problema? Este problema me llama la atención. A ver, los escucho, por favor. La ansiedad es el no haber encontrado el volante. La acción no deja de ser interesante. Podría haber tocado, podría haber tenido... Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Tengo una consultita. Buenas tardes, licenciado. ¿Lo escuchamos? Tengo una consulta en cuanto a las referencias de las normas APAS y es la siguiente. Yo en algunos trabajos lo he realizado a través de Word. En Word hay unas pestañas que habilitan. Sin embargo, en otros trabajos me han mencionado que no es correcto lo que se realiza en el Word. ¿De qué manera lo realiza? ¿No? ¿Directamente desde el Word o hay otra forma? Su pregunta es sobre las normas APA, a ver si lo podemos especificar nuevamente, por favor. Yo mencionaba yo sé realizar las normas APAS a través del Word, pero en algún trabajo o en algún trabajo de investigación que he realizado, me han observado y me han dicho que no es correcto lo que realiza el Word. Quería saber si utilizamos mediante el Word en esta monografía o cómo lo realizamos. Claro que sí, Licen. Ahora sí lo hemos entendido muy bien. En nuestro desarrollo del trabajo de investigación científica de monografía, utilizamos como recurso de las normas APA Word, ¿ya? El Word, entonces no hay problema con eso. Puede ser que sí en otras instituciones, en otros espacios. Nosotros con las normas APA que se encuentra en el Word séptima edición, ustedes ahí van a encontrar, dice referencias, y colocamos referencias APA y me despliega un cuadrito donde voy colocando el nombre del autor, el nombre del libro, la página, la edición, llenamos esos datos y con eso es suficiente. Luego ya todo eso se plasma en el trabajo, en el archivo de Word, ¿no ve? Sí, Licen. Ya, con eso, bien. ¿Alguien más, por favor, antes que pasemos al otro punto? Me gustaría que me digan, me interesa investigar esto, cómo lo ve, o qué puedo investigar, quizás. A ver, ¿alguien más que ya está pensando en algo en su investigación? Buenas tardes, licenciada Beatriz Méndez le habla. ¿Cómo está, dice Beatriz? ¿Desde dónde nos sigue usted? ¿De aquí de Santa Cruz? No creo. No, estoy en La Paz, le cuento. Qué lindo. ¿Cómo está La Paz? ¿Hace frío allá? No, ahora estamos con mucho calor. Están lindos días, pero con un problema por la escasez de agua, tal vez en unos 3 meses. Estamos con miedo. Licenciada, yo quería, tengo curiosidad por ver, digamos, en el grupo de docentes, o puede ser con mi grupo que estoy enseñando, la incidencia del aprendizaje a través de la virtualidad. O sea, quisiera comparar, ¿no?, un tema que les doy de forma virtual con el mismo tema que les he dado de forma presencial y ver los resultados. Ya, ¿y cuál sería entonces la propuesta? Porque así como usted me indica, la investigación es correlacional, donde Sí. va a haber un antes, un durante y un después. ¿Y la propuesta cómo sería? ¿Cómo lo ha pensado? Aún no, solamente estaba pensando en el problema, todavía no tengo la propuesta. Porque si lo El problema, enfoca así, de ver si han aprendido de la misma manera los estudiantes. Y yo percibo que no, hay en algunos momentos que nos ha servido mucho la virtualidad, pero también en algunos momentos no dan los mismos resultados. Entonces, yo voy a pensar en la propuesta ya,
y se la voy a hacer saber, pero yo quisiera investigar eso, ¿no? Ya, muy bien. Efectivamente, licenciada, ese es el tema. O sea, está muy interesante el problema y como propuesta, como investigación. Y ya algunos de sus compañeros han investigado en otras versiones sobre las ventajas y las desventajas. Y a la luz de este análisis, sale, ¿no? Hay de que hay algunas ventajas, por ejemplo, ventaja de la bioseguridad, la ventaja de que el aspecto económico, algunos dicen porque no tienen que desplazarse desde una provincia hasta espacios de aula. Las desventajas, el costo de la conexión a internet, pero vámonos al plano pedagógico. Si yo le digo a todos que me activen su pantalla, no los voy a tener a todos sentados como yo estoy, atentos a la explicación. Yo sé que muchos están haciendo quizás otra actividad, posiblemente. La atención, la retención y la aplicación disminuye, hablando pedagógicamente. Y eso es cierto, hay que ser sincero. Yo quizás si no tuviera la pantalla activada y estaría así, estaría distraída, ¿me entienden? Peor si estoy de estudiante. Entonces, por eso es que quiero que participen también para traer su atención de ustedes. Si yo les digo todos activen su pantalla, mi internet se va a hacer un poco lento de todos y por eso es que necesitamos tener quizás apagado la pantalla. Entonces, usted hace un trabajo excelente, un trabajo rico, muy bueno. El tema está, luego, ¿qué vamos a proponer? Va a proponer volver a la presencial, a la modalidad presencial, quizás tener la modalidad virtual y la modalidad presencial, donde quizás el estudiante pueda explicar qué se desarrolló en los encuentros virtuales sincrónicos, de tal manera que lo lleve a fijar la atención, porque un problema, podemos decir, es que es la atención. La atención se disminuye bastante en la modalidad virtual. Pocos están sentados frente al computador las 2 horas o las 4 horas cuando son programadas una materia de 7 a 8, otra materia de 8 a 9, otra materia de 9 a 10 y otra de 10 a 11. Algunos llevan la clase incluso acostados en la cama con el celular delante. Entonces, la postura del cuerpo incluso no está predispuesto a recibir un proceso formativo. Pensemos en la propuesta. Me parece excelente su trabajo, muy bueno, y vaya pensando en la propuesta, porque ahí quizás vamos a tener alguna dificultad, va a ser un poco difícil y va a ser también muy interesante. Yo le apoyo a que continúe con la investigación que nos acaba de explicar en estos momentos. Sí, creo que usted ha mencionado un punto muy importante, la atención. Yo le decía las ventajas y desventajas, yo las he notado porque con mis colegas hablamos, ¿no? Pero no en ningún momento hemos tomado esa atención para hacer una investigación, pero a mí me interesa. Y yo he podido notar en el grupo que enseño, uno de los principales problemas es lo que usted ha mencionado, la atención y cómo tenerlos ahí. La hora y media que tengo que estar con ellos, digamos, en clases sincrónicas, cómo tenerlos ahí motivados y atentos y que estén respondiendo y no perder el tiempo. Ese es otro problema, que tengo que estar llamando a uno, a otro, no responden y se pierde conexión. Entonces, dentro de lo pedagógico, he visto que yo no propondría volver a lo presencial 100%, creo que ya hemos hecho un avance muy grande con la virtualidad y creo que combinar las dos, la presencial y la virtual, las clases virtuales sería lo que tendríamos que tener de aquí adelante. Podríamos avanzar bastante. Quizás, ¿no? Se puede hacer a través del Zoom también grupos pequeños, pero yo de docente no puedo estar en todos los grupos pequeños. El tema es eso, la responsabilidad también, y todo va por el tema de la atención. Si no tengo atención, no hay retención, no hay asimilación. ¿Cómo voy a asimilar si no estoy atento? No sé ni lo que dijo. ¿Cómo voy a asimilar si no sé lo que ha dicho el docente? No estuve en la explicación, no estuve atento, estaba haciendo otra actividad. Entonces, dentro hay algunos que han hecho ya bastante trabajo, pero lo han visto desde un punto de vista económico, ¿no? En la mayoría de los casos han dicho que es más barato, el internet es más caro, no hay conexión. Han ido por el medio, lo han visto como medio.
pero nosotros como educadores o como los diplomados en educación no lo podemos analizar. No somos ingenieros informáticos, nuestro diplomado no es en ingeniería informática o de sistema para analizar desde el punto de vista de la conexión, cuál es mi conexión a internet, sino desde el punto de vista educativo-pedagógico. ¿Cuál es el nivel de atención de un estudiante? ¿Los videos por YouTube les lleva a comprender el problema o les lleva a distraerse en el problema? Si hablo de la educación virtual, pues, yo le invito a llevarlo a lo pedagógico. Debe tener videos, debe ser más interactivo. ¿Cómo lo estamos planificando? No puede ser la misma planificación de la presencial. En la modalidad virtual se llama diseño instruccional. Tenemos que planificar a través de diseños instruccionales, donde cada actividad tiene un tiempo establecido. Entonces es diferente. Y esa diferencia muchas veces no está apropiada por parte de los docentes, menos por parte de los estudiantes, y es a lo que nos ha llevado a esa dificultad para poder lograr nuestro objetivo, para poder comprender los contenidos, asimilar los contenidos y ponerlo en práctica. Esa es otra situación. Cuando hablamos de materias donde necesita que se ponga en práctica, es difícil para el estudiante y es más difícil para el docente. Hay materias que sí o sí son de laboratorio. Entonces, tendríamos que ver todos esos aspectos, pero continúa con el trabajo y delimítese a una materia, mejor si es a la materia que usted está desarrollando, licenciada Beatriz. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. A usted, Lice, por participar. Bien, ¿alguien más que quiera participar con respecto al problema para poder así aclarar algunas dudas, algunas sugerencias? Quizás, ¿qué voy a colocar en el objetivo? ¿Cómo lo voy a colocar? Eso me Buenas gusta. tardes. Buenas tardes, licenciado, lo escuchamos. Ya, particularmente yo soy ingeniero industrial. Ya estaba pensando sobre la propuesta de realizar más o menos un taller de capacitación sobre algún tema bien específico en el área. Más prácticamente esto va dirigido al personal con el que trabajo en la empresa. Ya, Taller de capacitación, pero ¿en sí. qué y cuál sería el problema que va a resolver? Ya. ¿Qué problema hay? El problema es el bajo desempeño del personal operativo. ¿Ya? Entonces, a través de estas capacitaciones, de estos talleres, mejorar ese rendimiento. Ya, ahí. Y tome nota, ese bajo desempeño, me gustó cómo usted fija sus conceptos, muy bueno. La palabra desempeño ya tiene que ver con el tema pedagógico. ¿Por qué? Porque cuando dice bajo desempeño, quiere decir que se tiene que plasmar el perfil profesional. El perfil profesional está estructurado con las competencias, capacidades y habilidades que adquiere el profesional en su proceso formativo universitario, desde el primer semestre hasta el último día de clases del 10º semestre. Entonces, todas esas competencias, capacidades, habilidades que adquirió el profesional, lo muestra en el desempeño profesional. ¿Dónde está el problema? El problema está en la formación universitaria. El problema está porque no adquirió al 100% esas competencias, esas capacidades, esas habilidades que se reflejan de manera cuantitativa en una calificación. ¿Sí? Entonces, el problema está en la adquisición de esas competencias, donde en el desempeño profesional se refleja que no es, ahí recién se evidencia que no había adquirido las competencias al 100%, que algunas capacidades lo ignoran, carece de esas capacidades, no sabe cómo resolver el problema. ¿Qué son las capacidades? Es la actitud y la aptitud y la facultad para resolver un problema dentro de mi campo laboral. Si no tengo la actitud, la aptitud y la
facultad para resolverlo, quiere decir que ha habido problemas en mi formación universitaria. Quizás tengo miedo. Eso es la actitud y la facultad. No he superado mi temor. Tengo miedo, me voy a equivocar, no quiero hacerlo, prefiero decir que no sé, que no estoy o me cambio de trabajo. El problema está en la formación universitaria. Usted puede enfocarlo desde ese punto de vista para la formación universitaria o, si desea, puede enfocarlo cuando ya hemos salido de la universidad para una capacitación en talleres en el espacio laboral ya donde se desarrolla. Podemos trabajarlo así. Yo le aconsejo para todos ustedes. Claro, quizás es más fácil trabajarlo. No se aplica, se queda en propuesta, por favor. No se aplica, se queda en propuesta. Quizás ustedes dicen, no es más fácil en mi trabajo porque lo voy a aplicar con mis colegas, a ellos les voy a preguntar y todo eso. Sí, pero yo les pregunto, ¿con qué objetivo se han inscrito ustedes a este diplomado? Me imagino yo que uno de los primeros objetivos ha sido la docencia, ¿cierto? Tener las aptitudes, las competencias educacionales en educación superior. Manejo de metodologías, de estrategia, didáctica, formas de planificación, formas de evaluación. Ese ha sido el objetivo que ustedes han tenido para inscribirse a este diplomado en educación. Dentro de eso, en esta formación adquirimos competencias para docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como diseños curriculares también, y para elaboración de proyectos de investigación. Son las facultades que adquiere un profesional en educación. Entonces, si su objetivo de ustedes es la docencia, yo les pido que no se alejen de aquello. Podemos, por ejemplo, el problema que me dice el licenciado está en su universidad y él puede conversar con algunos colegas que ya han salido y le dice, ¿te acuerdas cómo era en la universidad? Algunas de esas materias no hemos aprendido cómo se aplica, cómo se resuelve, cómo se hace. Entonces, ¿y qué tiene que mejorar? Las metodologías en la universidad. Será a través de simulaciones, será a través de estudio de casos, serán metodologías activas, pero lo que tiene que mejorar es en el proceso formativo. Porque es allá en esa fábrica llamada universidad, donde no se está fabricando un producto acabado. Y cuando usted quiera hacer un taller o una capacitación, queremos colocar un parche para solucionar, pero se sigue fabricando con esas carencias. Y si yo propongo una solución para esa fábrica de profesionales llamada universidad, tiene mayor impacto, porque no voy a colocarle un parche, estoy diciendo alto. Aquí estamos con vacíos en el perfil profesional. Los profesionales tienen dificultades, no voy a decir no saben, mucho cuidado con la forma de redactar. No es no saben, tienen dificultades. Hay ciertas limitaciones en el desarrollo de esto, dificultades en esto, algunas dudas, de manera suave también la redacción. Como investigadores tenemos que manejarnos con ética. No va a colocar, los profesionales no saben manejar software, por decir. No es que no saben, solo que tienen dificultades o quizás necesitan una actualización. Entonces, es importante ese manejo también en este ámbito. Yo le pido, Lice, que si puede, si usted también se siente cómodo, pero le sugiero que resuelva allá en la fábrica de profesionales, en la universidad. Es en la universidad donde no se está cumpliendo el perfil profesional y por eso están saliendo profesionales con algunas debilidades. El hacerlo como capacitación no es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un parche con el problema aquí. Sin embargo, de allá siguen saliendo profesionales con ese problema. No sé si me he dejado entender, licenciado. Perfecto, licenciado. Muy bien. Te agradezco. De que a usted por participar. Bien, entonces vamos a continuar con esto que es muy importante.
Me ¿Dicen? decía alguien que por favor hasta el domingo para la tarea 1. Les digo no. ¿Por qué? Porque si yo les digo hasta el domingo, usted el sábado en la mañana se va a sentar a hacer. Y el próximo sábado no van a tener dudas porque recién lo van a estar haciendo. Yo quiero que ustedes en la semana, en la noche, tenemos que programarnos 15 minutos, media hora y hacerlo poco a poco. Y el próximo sábado ya yo voy a compartir pantalla y voy a mostrar sus trabajos de ustedes. De ser posible de todos o de la mayoría. ¿Por qué? Porque ya voy a tener los insumos y con ustedes vamos a corregir los trabajos. Con ustedes vamos a ver los trabajos. Entonces, ustedes saben muy bien que si alguien está llevando o algo o alguien tiene una capacidad de cargar una carga de 50 kilos y ahora me están cargando 30 kilos, ¿podré llevarlo? No. Voy a llevarlo 1 kilómetro, después no voy a poder. No voy a poder. ¿Por qué? Porque mi capacidad es de 50 kilos. Mi capacidad no es llevar 80 kilos. Y me voy a caer. ¿Qué le quiero decir con eso? Que para terminar este trabajo de investigación en las 3 semanas, tiene que despojarse de que no sé. Alguna actividad que usted realizaba tiene que un poquito dejarla a un lado. ¿Por qué? Porque esta es una carguita pesada y usted va a decir, tengo que asumir esta carga pesada y dejar un poco aquello. Porque no vamos a poder continuar con nuestra rutina y a su vez hacer la investigación. Algo va a salir mal. Eso es muy importante, que tengamos un momento de reflexión. Mi monografía me va a dar el grado de titulación. La monografía implica tiempo. Para escribir una línea a veces es 2 horas sentarse. ¿Por qué? Porque es pensado desde usted. No es tan fácil. Entonces tenemos que despojarnos de algo. Será quizás algunas reuniones, algunas salidas, algunas novelas, la televisión, yo no sé. Cada uno tiene un tipo de vida, ¿sí? Entonces, despojarse de algo para cumplir con algo. Eso es importante. Si no, no vamos a cumplir y vamos a dejarlo. No lo deje. Yo le pido ahorita que estamos en la primera clase. Esto le va a dar lugar a la conclusión, al título. Y ustedes saben que todo título abre muchas puertas y me lleva a muchos éxitos. Pero al nivel de mi sacrificio y mi exigencia también es el grado de éxito. Ojo con eso, ¿sí? Por favor, les pido, vamos a hacerlo hasta el viernes nomás. En caso de que muchos no presenten, no tengan tiempo, ya vamos a ampliar el plazo. Pero no podemos ampliar mucho el plazo. ¿Por qué? Porque estamos ya cerrando la gestión, estamos en diciembre. Entonces, ampliar el plazo es pasar a la gestión 2021. Y no es ese el sentimiento, ¿no ve? El sentimiento es terminar en este diciembre. Es alejarse de algo, siempre implica. Hoy, por ejemplo, yo tenía un cumpleaños de mi único sobrinito y no voy a ir, y no pienso ir, porque estoy con ustedes, ¿sí? Y a veces uno tiene otros estudios y ya ni siquiera miro mi Facebook, ni WhatsApp, porque me concentro, ya ni me comprometo, yo no existo para los demás. Estas 3 semanas también yo me tengo que alejar de muchas cosas para poder acompañarlos a ustedes, porque les he indicado. Me pueden escribir si yo estoy en línea, algunos me ven en línea 2300, me escribe, yo le respondo, pero si ya estoy descansando, al día siguiente a primera hora le respondo. Yo me debo a ustedes en estas 3 semanas. ¿Me entienden? Entonces, y yo me despojo de lo otro también. Entonces, lo mismo ustedes, cumplamos. No es imposible, solo nos implica un poco más de rigurosidad, más disciplina, eso sí. Bien, planteamiento del problema. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a pensar, voy a recordar el problema. ¿Cuáles serán las causas que mis colegas no pueden manejar algunas cosas? O yo cuando empecé a trabajar no sé cómo hacer. ¿Dónde está el problema? En mi formación universitaria. Mi desempeño profesional tiene algunos vacíos, algunas carencias. Entonces, es en la formación. Yo voy a ser docente de esa materia, pero les voy a enseñar todo.
¿Voy a aumentar contenido? No, quizás lo que voy a hacer es mi metodología. Mi metodología no va a ser teórica, mi metodología va a ser práctica. Entonces mi propuesta es metodológica, ¿sí? Metodologías activas. Esa puede ser mi propuesta. Entonces, como ustedes pueden ver en el planteamiento del problema, tenemos que ver las causas, las consecuencias. Eso es lo que voy a redactar ahí. Yo a la conclusión voy a pedir que me coloquen al grupo de WhatsApp. Ahí le voy a mandar algunos libros, ya como si fuesen propuestas de metodologías para que ustedes lo relacionen con aquello. Aquí describo la realidad problemática. Esta realidad no es una burbuja. Esta realidad tiene un espacio geográfico. Es en la ciudad de La Paz, en la Universidad de la UNSA, en la carrera tanto, en el semestre tanto, en la materia tanto, que tiene una carga horaria de 48 horas o de 60 horas académicas. Entonces, ya tengo que describir todo, porque no es lo mismo el problema en una materia semestral a una materia anualizada. No es lo mismo un problema a una materia que tiene créditos de 30 horas a otra materia que tiene de crédito 80 horas. O sea, algunas pasan menos tiempo, otras pasan más tiempo. Todo eso debo yo redactar en el problema, porque eso va a incidir en o va a determinar por qué existe este problema, ¿sí? Y debo ver la situación actual o los antecedentes. Esto ya viene de hace tiempo, dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿y cómo viene? ¿Por qué el problema sigue existiendo? No le hemos dado entonces solución. Y describimos la situación concreta del problema. En este espacio, el actor principal es usted como investigador. Es usted el que está explicando el problema desde un punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque usted desde su subjetividad, desde usted, de su yo, la licenciada Beatriz, ella dice, este es el problema. Cuando usted pasa a la semana 3, donde va a diseñar las encuestas, va a aplicar las encuestas, si ahí en lo que usted va a preguntar, usted tiene que preguntar en relación a aquí lo que ha escrito el problema. ¿Qué pasa si ahí sale de que no es ese el problema? ¿Qué sucede? Eso es lo que se llama hipótesis, cuando la hipótesis es negativa. Resulta que el problema era solamente subjetivo. Solo yo creo que ese es el problema, pero en realidad no había sido el problema. Entonces, por eso es que tenemos que tener un análisis, así como está en la imagen, de que si ese es el problema, o esa es una causa, o esa es una consecuencia. ¿Cuál es realmente el problema? Y cuando nosotros ya hemos hecho un análisis veraz, real, del problema, y en este espacio, si usted quiere, vaya redactando las preguntas para la encuesta, no más de 5 preguntas por tema tiempo, porque tenemos 3 semanas y tenemos solamente 6 páginas. Entonces, no llene de 20, 10 preguntas, porque no le va a entrar todas esas preguntas a las 6 páginas. Con 5 preguntas, 5 tortas, 5 gráficos, no es más. Aquí en las preguntas se evidencia, cuando yo voy a hacer las preguntas, evidencio el problema que estoy escribiendo acá. Ya no es solamente subjetivo del investigador, el problema es objetivo. ¿Por qué? Porque se lo ve, no solo lo ve Delia el problema, no solo lo ve Beatriz, lo ven otras personas el problema. Otras personas también dicen, sí, el tema de la modalidad virtual, los chicos están pasando clases caminando, están con la televisión encendida y están pasando clases. Al final ese cerebro, ¿qué está asimilando? ¿Está asimilando el partido de fútbol? ¿Está asimilando la novela o está asimilando la clase? A ver, preguntémosle el grado de atención que ha tenido la clase. Entonces, el problema no solo está en el plano subjetivo, el problema es objetivo, es real, porque las otras personas están indicando de que sí existe el problema. Eso en la encuesta y en el análisis de resultados. Ahí se relaciona. Ese es el tema de la investigación científica, que está relacionado al medio, al final, al principio. Todo es como un tejido de investigación. Eso coloco acá. ¿Qué coloco aquí? ¿Cómo se presenta el problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? La realidad del problema, los antecedentes del problema. Si el tema, usted va a hablar del tema de la educación virtual, puede iniciar, ¿no? La educación virtual se ha ido dando como un apoyo a la educación presencial.
pero se ha desarrollado al 100% a partir de marzo, cuando hubo el tema del coronavirus. Entonces, ustedes saben que esto fue, creo que el 16 o el 18 de marzo, donde hubo un corte en la formación en todos los ámbitos educativos. Entonces, de ahí usted ya puede continuar indicando cómo es que seguimos con esta modalidad. Debe haber una lógica en su escrito, no que de repente la modalidad virtual, ¿por qué está sucediendo esto? Bien, aquí yo tengo algunos ejemplos, les voy a pedir, lo voy a también volver a subir al grupo de WhatsApp, pero está en la plataforma. El problema de investigación, aquí le he colocado una pregunta para que usted se guíe. Dice, por ejemplo, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? ¿Cómo podemos incrementar? Resulta que los estudiantes tienen bajas notas, sus calificaciones son realmente muy deficientes, hay bastante reprobación. Entonces, ¿de qué manera puedo incrementar el rendimiento académico? Pero ¿dónde sucede este rendimiento académico? Durante el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿En qué semestre? En el segundo semestre de la carrera de ofimática de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Observen que tiene una lógica de investigación, no ha salido de la nada, tiene una lógica. Algunos terminan de escribir y dicen, pero no sé cuál es mi problema. Yo, ¿y cómo está investigando si no sabe cuál es el problema? ¿Cómo está investigando? En la pregunta tiene que estar el problema. Si mi problema, como les decía yo, es el dolor de estómago, me dicen, ¿por qué te duele tu estómago, Delia? ¿Qué pasa? ¿Por qué te duele? ¿Cuándo te duele? Tu problema es el dolor de estómago, Delia. A ver, analicemos. Lo mismo aquí. No puede decir evaluación, después metodología, que después didáctica. No, tiene que estar usted preciso. ¿Cuál es el problema? Me gustó cómo participó el licenciado. Dijo, desempeño profesional. Ahí está el problema. El problema es el bajo desempeño profesional. Él lo delimitó. Yo quisiera que todos lo delimiten así. Él puede colocar en qué medida el desempeño profesional en espacios laborales se relaciona con el perfil profesional en la formación universitaria. No sé si está el licenciado escuchándome. Ya yo le dije el problema rector de su investigación. Entonces, así tenemos que redactar todos. Tiene que tener bien claro su problema. ¿Por qué? Porque eso va a ser después la variable de investigación. Y si no lo tenemos clarito, ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a conceptualizar? ¿Ya? Entonces, este es mi problema. Objeto de estudio, en este caso. El objeto de estudio es ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar si mi problema es el dolor de estómago? ¿Va a estudiar la tableta? No, va a estudiar mi dolor de estómago. Quizás tengo que hacerme una ecografía, no lo sé. Mi objeto de estudio es el problema. En este caso es el rendimiento académico en la materia tanto. Cuando usted lo tiene así fijo, su problema, entonces no hay opción a error. Esa investigación fluye naturalmente. Para determinar esto tenemos que pensar y repensar y ubicar. Me pueden mandar al WhatsApp para ayudarles a pensar. El campo de acción. Estamos haciendo un análisis, ¿sí? Entonces, ¿y ahora cómo resuelvo este problema del bajo rendimiento? ¿Cómo resuelvo ese problema del desempeño profesional? Quizás tengo que mejorar el perfil profesional. Quizás en el perfil profesional no dice manejo de tecnología y por eso es que la universidad no está dando énfasis en el manejo de la tecnología. Entonces, eso será que tengo que trabajarlo. Ese campo de acción viene a ser lo que es la propuesta. Eso es muy importante. Mi objetivo, usted puede saltarse del problema al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la mayoría, si es que no es todos, porque la investigación es propositiva, será proponer estrategias, o sea, proponer, ¿qué voy a proponer? Su objetivo general va a ser propositivo. ¿Qué voy a proponer? Voy a proponer estrategias, voy a proponer metodologías. ¿Qué vamos a proponer? Eso tiene que estar redactado acá. Eso es muy importante. Entonces, es importante que en el objetivo debemos colocar que nuestra investigación va a ser propositiva.
positiva. Entonces es proponer estrategia o proponer la mejora de la malla curricular. ¿Mediante qué lo voy a hacer eso? Mediante es el desarrollo de la investigación, mediante actividades interactivas. ¿Y para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué? Para resolver el problema. En este caso, de mi ejemplo, será para mejorar el rendimiento académico. En el caso del licenciado, será para mejorar el desempeño profesional. Entonces, ahí tiene que estar reflejado el para qué se está haciendo esta investigación. Y por lógica, la investigación es para resolver el problema. Eso es muy importante, ¿sí? Ustedes pueden tomar esto como ejemplo. Prácticamente la formulación del problema tiene la misma guía. ¿Qué vamos a hacer? Proponer estrategias de aprendizaje colaborativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la aplicación de actividades. En este caso, ese mediante viene a ser la propuesta en sí. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Ahí tiene que estar el problema que vamos a resolver. Entonces, por favor, copien la estructura del objetivo. El objetivo no es un párrafo cualquiera. El objetivo es una formulación que tiene qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué voy a hacer. Posteriormente tenemos la hipótesis de la cual se sacan las variables. En esta hipótesis dice, las estrategias colaborativas, que ya viene a ser mi propuesta, en el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿qué voy a lograr? Quiero que incremente el rendimiento académico, ¿sí? ¿Para qué? ¿En dónde voy a incrementar ese rendimiento académico? En los estudiantes del segundo semestre de la carrera en este caso, colocará a la licenciada en la carrera que ella es docente. Y de la hipótesis es que salen las variables, tanto de las estrategias colaborativas, que es su propuesta, como la otra variable, que es para resolver el problema de investigación. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a formular el problema. El problema, enunciar una pregunta, no es, algunos me colocan erradamente una afirmación y solamente colocan signo de interrogación al final. Eso no es una pregunta. Eso es una afirmación que está erradamente colocar un signo de investigación al final. No es así. ¿Qué es un problema? Tiene que tener el qué, el cómo, el para qué, cuál. Debe tener estas preguntas de investigación. En este caso, la formulación de un problema es la presentación en forma oral del problema. Esta debe estar redactada en términos de pregunta. La pregunta debe ser clara. Se debe reducir el problema. Debe ser el problema concreto. Debe ser explícito, debe ser claro y debe ser preciso. La pregunta, entonces, puedo colocar que debe contener qué está afectando a esta situación. Espérenme un segundito, voy a cargar mi teléfono, Unida, con mayúsculas. ¿Mayúscula? Mayúscula primero. No quiero. Grande, dice. Grande. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Se escucha bien. Sí, licenciada. Ya, perfecto, entonces. Bien. En la formulación del problema tenemos que colocar
¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo se presenta el problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a contestar bien el problema, porque la respuesta al problema es el objetivo. Eso es muy importante, poder redactar de buenas maneras. Entonces el problema me va a direccionar hacia el objetivo. Eso es, por favor, en una hojita ya ustedes vayan redactando el problema. Les voy a dar un espacio para que puedan leer posteriormente su problema. Ya, bien, continuamos entonces. Ya, la formulación del problema consta de los siguientes elementos. ¿Qué está afectando para que se desarrolle este problema? Entonces, ¿cuándo se presenta el problema? ¿En qué situación se presenta el problema? ¿Dónde se presenta el problema? Voy a colocar, por ejemplo, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? ¿Cuándo se presenta este problema de rendimiento académico? En el caso del licenciado, ¿cuándo se presenta el problema del desempeño profesional? Cuando están en la actividad laboral, pero cuando están haciendo ¿qué? Manejo de software, manejo de planillas contables, manejo de maquinaria. ¿En qué momento tiene que precisarse cuándo se manifiesta el problema? ¿Por qué? Porque es ahí donde yo voy a resolver. No creo que el problema sea una constante. El problema tiene su espacio. ¿En qué momento se manifiesta el problema? Por ejemplo, con la licenciada Beatriz, el problema ¿en qué momento ella detecta el problema? Cuando los estudiantes se distraen, el problema es de atención, de conexión, es al ingresar a la clase, es al terminar la clase, es durante toda la clase quizás, entonces tengo que delimitar, porque si no delimito en qué momento se manifiesta el problema, ¿cómo voy yo a proponer alternativas de solución? Porque no es todo el tiempo. Eso es importante que ustedes puedan delimitar en la investigación. ¿Y dónde se presenta? No va a decir bajo rendimiento académico, pero ¿dónde es el rendimiento académico? ¿En qué semestre? ¿En qué carrera? ¿En qué materia? ¿Sí? Una vez que yo he respondido todas estas preguntas, por ejemplo, ¿qué o cuál? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué se trata este problema? Entonces digo, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? ¿Cuándo se presenta el problema? Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y dónde se presenta el problema? En la carrera de ofimática, ¿en qué semestre? Preguntas para enunciar el objetivo. Recordemos que el objetivo es una formulación. El objetivo no es una afirmación. El objetivo no es cualquier párrafo. El objetivo es una formulación que tiene qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y para qué o para quiénes. ¿Qué voy a hacer? Es la solución a la propuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se podrá proponer esa solución? O sea, tiene que ver con la propuesta. ¿Para qué lo voy a hacer? Para solucionar el problema. Pero si usted no lo tiene delimitado el problema, ¿cómo lo va a solucionar? Entonces tenemos que tener claro el problema. Como decía el licenciado, el desempeño laboral. El problema está por las deficiencias en el desempeño laboral. ¿Para quiénes? Que es el grupo meta. El sexto semestre de la carrera tanto, el primer semestre, entonces ese grupo meta. ¿Para quiénes? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde se manifiesta el problema? ¿En qué universidad? ¿En qué carrera? ¿En qué semestre? ¿En qué materia? Preguntas para enunciar entonces el objetivo. ¿Qué se va a hacer? En la mayoría de los casos es proponer. ¿Qué voy a proponer? Mejorar el perfil profesional, estrategias de aprendizaje colaborativo, estrategias de metodologías activas, estrategias motivacionales, voy a proponer formas de evaluación, voy a proponer evaluación por competencias. ¿Qué voy a proponer? Voy a proponer programas educativos de lucha contra la violencia de la mujer, voy a proponer activar alternativas o talleres de capacitación de la ley 348 para estudiantes de psicología que veo que sufren bastante violencia familiar, quizás, y voy a proponer ciertas capacitaciones. ¿Qué voy a proponer?
Ahora, quizás usted esté viendo de que hay bastante ausentismo en la universidad. Las mujeres aparecen embarazadas, hay mucho problema, se las ve maltratadas, entonces, y no es un campo académico, no es una materia, pero es importante activar la ley 348 y disminuir la violencia familiar cuidando el núcleo familiar. ¿Puedo hacer esa investigación? Sí, usted puede hacer esa investigación. Usted puede colocar en el problema, se ve bastante en el tema emocional, familiar, sentimental, de pareja, afecta el rendimiento académico, afecta su formación profesional. Para mejorar esta formación profesional, porque lo que le está afectando no son sus recursos económicos, las estrategias del docente son excelentes, no es el docente. Lo que le está afectando es la vida de la docente, la vida del estudiante, de las estudiantes, que quizás ellas sufren violencia psicológica, violencia mediática, violencia física, los 16 tipos de violencia que nos indica la ley 348. Entonces, ¿usted quiere proponer eso? Claro, puede proponer capacitaciones o talleres sobre la ley 348 en los 16 tipos de violencia para las estudiantes de psicología del primer semestre de la carrera tanto. Ya está. ¿Por qué? Porque está afectando su rendimiento académico. Se faltan a clase porque han sufrido violencia, no vienen, están en clases y no están atentas, están pensando en su problema. Entonces, ¿puedo hacer eso? Puede hacer eso. Está en el marco educativo. Pero si usted no lo coloca que afecta a su rendimiento académico, ya no está en el marco educativo. Entonces, por eso es que es importante que estas primeras páginas de la primera semana tienen que estar relacionadas con el tema educativo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Toditos van a proponer, pero no vamos a proponer lo mismo. Vamos a proponer diferentes situaciones, diferentes metodologías, estrategias, formas de evaluación. No lo sé, dependerá del problema que cada uno está determinando. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese cómo ya le invita a pensar en la propuesta. Serán ciclos de talleres, metodologías activas, metodologías motivacionales, capacitaciones, líneas de investigación. Quiero proponer estudiantes emprendedores. Esa es mi propuesta. Metodologías emprendedoras, entonces. Dependerá del problema. Por eso es que me van a mandar, por favor, al grupo de WhatsApp y les voy a enviar unos 3 libros. No es necesario que lo lean todo, sino los subtítulos. Y ahí ustedes van a ver bastante material que les va a llevar a poder redactar esto que no es fácil, pero sí le lleva el tiempo de investigar. Por favor, el objetivo de tener estas preguntas, ¿qué voy a hacer? Proponer algo. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante o a través de actividades, sesiones, capacitaciones, talleres. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para resolver el problema, para incrementar el rendimiento académico, que es el problema, ejemplo que estoy colocando, que es resolver el problema. ¿Para quiénes? Para los estudiantes de tal semestre, de tal carrera, de tal universidad. Entonces, si yo borro luego todas las preguntas, me va a quedar proponer estrategias de aprendizaje colaborativo mediante actividades que potencien la interacción en grupo y disminuyan el rendimiento y mejoren el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera tanto. Por favor, cuando suban el trabajo a la plataforma, no es necesario que me coloquen qué, cómo, para qué. Yo ya me doy cuenta. No es necesario, porque ya estamos por anillar o empastar el trabajo y sigue el qué, cómo, para qué. No, esto es solamente una guía nada más. El objetivo. Entonces, el objetivo tiene que tener qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo vamos a hacer. Continúo con el ejemplo, entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar el ausentismo en el proceso de enseñanza, el autismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante una investigación científica. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para determinar las estrategias de inclusión en los estudiantes. Puede ser que tenga yo estudiantes con problemas de discapacidad y lo que yo quiero es
mejorar esta situación, incluirlos a ellos. Entonces voy a hacer estrategias de inclusión. Mis objetivos específicos para este ejemplo sería identificar las características fundamentales del autismo. Voy a identificar, claro que sí, ¿dónde? Mediante la revisión documental, bibliográfica correspondiente. Fíjense los objetivos específicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Para conocer diversas. Yo no sé por qué cuando me envían los trabajos el objetivo general está bien, tiene el qué, el cómo y el para qué, y los objetivos específicos me lo colocan como acciones. Eso no es un objetivo específico. Yo le digo corrija, en la tarea 2 sigue como acción. Le digo corrija, en la tarea 3 sigue como acción. Y va al revisor externo como acción y luego me escribe, me dice, Lisa, en mi trabajo me lo han rechazado. Y yo le digo, a ver, envíemelo, y nunca mejoró sus objetivos. Nunca eran objetivos, eran acciones, tareas. No es lo mismo una tarea o una acción que un objetivo. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, por favor, un objetivo tiene el qué, el cómo y el para qué. Y una tarea o una actividad solo tiene el qué. Realizar, preparar, calificar, solo es un verbo y un enunciado, nada más, es una acción o una tarea. Mientras que el objetivo es la actividad, el cómo va a ser la actividad y el para qué va a ser la actividad. Esa es la lógica de la investigación. Además que el objetivo está dando respuesta a la pregunta científica. Quizás la parte más difícil de una investigación es la que van a hacer ustedes ahorita. La parte más difícil de una investigación es la que van a hacer. Es poder enunciar, poder delimitar el problema, explicar el problema, colocarlo como pregunta científica, responder desde un objetivo para que tenga una lógica. Entonces, eso es el capítulo 1 o la primera parte, que son 4 páginas. El objetivo específico 2 dice, describir las diferentes formas de manifestación del autismo mediante el estudio del autismo. Entonces, voy a identificar las características. En mi objetivo 2 voy a describir estas formas, cómo se manifiesta el autismo, y en el objetivo 3 voy a determinar las estrategias didácticas de inclusión para estos estudiantes que manifiestan autismo. ¿Se dan cuenta la lógica? ¿Cómo yo voy a proponer estrategias de inclusión si no sé qué es el autismo, si no sé identificar las personas que tienen autismo? Entonces, esos verbos en la monografía no puede empezar aquí con determinar las características, porque determinar es cuando ya yo las leí, cuando yo las analicé, cuando yo ya las entendí, recién determino. Voy a empezar quizás colocando identificar, analizar, comprender, y voy a terminar diciendo determinar, que es el cierre, que es el cierre, y ya luego recién propongo. Ojo con la categoría de los verbos. En la justificación coloco la importancia. Ustedes en la guía del siglo XX o del ESAN lo tienen como importancia. En otros contextos universitarios quizás lo han leído o han desarrollado como justificación. Los alcances, ya habíamos dicho, el tipo de investigación que nosotros estamos haciendo es descriptivo y es explicativo y es propositivo porque estamos proponiendo alternativas de solución. Estimados licenciados, otra cosa muy importante, una recomendación. No es aconsejable para ustedes como investigadores repetir los verbos. Me llegan a veces investigaciones donde dice analizar tal cosa, objetivo 1. Analizar tal cosa, objetivo 2. Analizar tal cosa, objetivo 3. Y yo digo, se la va a pasar analizando. No puede repetir 2 verbos, analizar y analizar. No quiero decir que reprueba, pero hay debilidades en esa investigación. Aquí le ofrezco más de 100 verbos. Y yo digo, ¿y por qué repite si se le ha dado más de 100 verbos para que puedan ustedes elegir? Por ejemplo, está describir,
Antes de analizar voy a describir. Describir los problemas del desempeño profesional que se presenta, Entonces, aquí puedo utilizar describir, luego de describir, analizar, después de analizar, recién puedo explicar. Una vez que analicé, ya explico en mis propias palabras. Entonces, identificar, que serán mis primeros verbos, investigar, caracterizar, y tenemos más verbos. Asociar, combinar, definir las características del perfil profesional de tal cosa. Entonces, no repitan verbos, por favor. Aquí tenemos bastantes. Indicar las carencias que tiene tal situación problemática, puede utilizar. Relacionar, señalar, revisar los fundamentos teóricos sobre las estrategias activas, por ejemplo. Puede colocar. Aquí tenemos algunas repetidas, otras nuevas. Categorizar, dirigir, diseñar, en lugar de proponer, puede colocar. Diseñar estrategias colaborativas para tal cosa. ¿Sí? Aceptar, integrar, resolver, cuestionar. Tenemos bastantes verbos. En el primer verbo puedo colocar diagnosticar los niveles del problema de la deserción universitaria. ¿Puede ser su primer verbo? Sí, puede colocar de esa manera. Entonces, estimados licenciados, tenemos que repasar un poco las diapositivas y especialmente leer nuevamente la guía, pero la primera, no se agobien tanto, lean la primera parte, que son 4 páginas. El problema, la descripción del problema, el objetivo. No es nada más, fíjense. Y por favor me mandan con la carátula, porque en la carátula yo tengo que leer el título que ustedes le han colocado, si tiene relación con el problema y tiene relación con el objetivo, para yo ayudarles, para mejorar desde el título si es que fuese necesario. Pero si no hay un título y me mandan a veces directamente el archivo de Word desde el problema, yo tengo que leerlo harto el problema y digo, ¿qué se llamará esta investigación? Parece, tengo que adivinar un posible nombre. Entonces les pido nuevamente, por favor, desde la carátula. En la tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Ahora me voy a pasar, me quedan 2 minutos en la plataforma. Entonces aquí usted tiene la tarea 1. Abre su tarea 1. Y dice carátula. Y a veces no le coloco yo los 30, le coloco 25. Me dicen, pero si todo está bien, ¿por qué me lo coloco 25? Porque no me hizo la carátula. Y en la carátula está el título. Por eso le faltan 5 puntos. ¿Sí? Entonces, desde la carátula. El índice, la introducción, 4 páginas. La explicación del problema, la argumentación teórica práctica, el problema, el planteamiento del problema, la situación problemática, las preguntas científicas. Ojo que si son 4 preguntas, son 4 objetivos, no más, hasta 3, de 3 a 4 no más. Es una monografía de solo 30 páginas. Con 3 es suficiente, ya 4, pero ya 5 es algo que no vamos a realizar. No lo vamos a, es mentirse uno mismo y mentir a la investigación. ¿Sí? Y los objetivos específicos que tienen con relación al problema. Nada más eso, 4 páginas. Ustedes sentándose ahora, mañana, ya lo podrían terminar. A medida que van enviando, yo lo voy revisando para darle las devoluciones y ustedes puedan ir mejorándolo. ¿Sí? Aquí nuevamente les estoy dando la estructura que está sacada en los lineamientos generales de la universidad. Tamaño carta, interlineado 1.5 líneas, letra Arial número 12 y los márgenes correspondientes. Bien, licenciado, tal como se programó, el tiempo es el establecido. No sé si nos podemos visualizar, les agradecería que si pueden activar su pantalla y así yo conocerlos también, porque a veces me escriben en el WhatsApp y yo digo, ¿y quiénes serán? Y como también uno trabaja en otras universidades, me es difícil. Cuando me escriban,
Por favor, les pido, soy de la Universidad Siglo XX, de monografía. Mi nombre es tal para que yo los identifique, porque como desarrollo en otras universidades, me es complejo a veces, ¿ya? Entonces, les deseo, la verdad, éxitos. Constantemente pueden comunicarse. Nuevamente, si no respondo, es porque estoy en clase como en este momento o en alguna reunión. Más allá de eso, siempre les voy a contestar cualquier duda para que ustedes continúen. Si estoy en línea, con mayor razón. No tengan pena de la hora. Yo cuando lo lea, a veces muchos me escriben a la 1 de la mañana, a veces le dicen a esta hora recién tengo tiempo para hacer mi tarea. Y yo a veces estoy despierta y ese rato le contesto, porque sé que usted necesita resolver su duda. Bien, ¿alguna intervención de parte de ustedes antes que nos despidamos? Elisa, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En la parte de las dificultades, también nos podemos apoyar en ciertos autores. Si usted mencionaba las causas y las consecuencias de una determinada dificultad, ¿no? A lo mejor yo muy subjetivamente lo puedo lanzar, pero no sé las causas. ¿Y para eso me puedo apoyar en algún autor? Excelente su pregunta, licenciada. En el momento que usted se apoya en un autor, le da más relevancia, más calidad, más consistencia de su trabajo, porque no solamente lo dice Vania, lo dice Piaget, lo dice Vygotsky, lo dice Álvarez, lo dice Edgar Morin. Entonces, ese trabajo no es salido desde una sola persona, sino que tengo autores que respaldan, pero no puede ser que el problema sean solo autores y haya ausencia del investigador. Ahí el investigador, en este caso su persona, es el actor principal. Y me respaldo con algunos autores, ¿sí? Bien, ¿alguien más? Sí, gracias. A usted, licenciada. ¿Para la carátula nos va a enviar algún formato, licenciada? Sí, licenciada, ya está en la plataforma, dice guía, y ahí esa es la carátula. De todas maneras, se los voy a transformar a archivo de Word. Algunos les es complejo y lo voy a volver a cargar como Word para que les sea más fácil y ahí nomás copia y pega la misma hoja y llena los datos. Una vez que me coloquen al grupo de WhatsApp, también lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para facilitar las cosas, ¿sí? Muy bien, gracias. Bien, agradeciéndoles a todos su tiempo. Aquí ya nos podemos ver. Lo que el licenciado Víctor Diego, la licenciada Beatriz, el licenciado John, la licenciada Indira, la licenciada Florita, el licenciado Adrián. Licenciado Adrián, usted no sigue esta Santa Cruz, parece, ¿no? Así es. Sí, porque hace calor. Sí, se nota. Sí, sí, sí. Licen Wilber, la licen Vania, la licen Eufemia, la licen Cleidy, Ninette, el licen Emilio, Ninette creo que también está en otro departamento, Marilú, el licen Francisco, la licen Gretzi, el licenciado Ricardo, el licen Renan, ahí está el licen Ricardo, el licen Alem, la licen Nancy, el licen Guillermo. Una vez me pasó, les cuento así. Decía Galaxy, yo digo, no, licenciada Galaxy, no, licenciada, ese es el nombre de mi teléfono. O sea, nunca supe su nombre, porque decía ahí Galaxy, y era el nombre del teléfono. Yo llamo lista, ahora no tengo la lista, yo suelo llamar lista, y digo yo Galaxy, no, Licen, es el nombre de mi teléfono, y nunca activaba pantalla. Entonces en mi mente era una persona que se llamaba Galaxy. Es por eso importante activar la cámara para que por lo menos yo los vea y en el WhatsApp los reconozca. Muchas gracias por su tiempo, les deseo lo mejor. No se levanten de su computador, empiecen a trabajar. Cualquier consulta me escriben, por favor. Sí, todo mi cariño, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Licen. Gracias, doctora Delia. Hasta luego, Licen Mable. Buenas noches. Licenciada. Buenas noches. Hasta luego.